Reciban un cordial saludo de parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y de la Unidad de Manejo de Materiales Peligrosos. Quienes habla, soy Luis Landívar Arroyo, soy el oficial al mando de esta unidad. A principios de la década pasada, aproximadamente 2003-2006, se crea el Grupo de Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos, dadas las emergencias que ya venían existiendo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Al mando de algunos oficiales, se destina una estación aquí en Quito para trabajar en esta área de experticia. Sin embargo, con el pasar de los años y con el aumento de la tecnología también se fue creando el Parque Industrial Norte y el Parque Industrial Sur en la ciudad y por eso necesitábamos expandernos. En el 2016 se crea como unidad de manejo de materiales peligrosos y destinan a algunos profesionales en esta área de experticia para que puedan trabajar dentro de los oficiales de línea. Es decir, yo pertenezco a un curso de formación como bombero profesional y a partir de eso fuimos destinados a trabajar en esta área. Hacemos el curso normal que determina para ser bombero, pero de ahí por la afinidad que se tiene nos van destinando a estas áreas y pues los años han transcurrido. Tengo 14 años de servicio y se me ha designado como jefe de esta unidad. Al momento tenemos 42 personas dentro de la unidad especializada, 42 personas que han pasado de los niveles de formación o de niveles de competencia que son advertencia, operaciones y estamos trabajando en la parte de técnicos. Todos llevan o todas las personas que pertenecen a la unidad de manejo de materiales peligrosos tienen el curso de operaciones, el curso de operaciones HAZMAT o HAZWOPER, y a partir de eso ingresan a esta unidad y después estamos trabajando con la certificación de los técnicos. Los técnicos han sido destinados fuera del país porque dentro de la normativa ecuatoriana al menos todavía no tenemos cursos que nos permitan certificarnos como técnicos acá. Por eso hemos trabajado de esta manera. Tengo al momento 12 técnicos y dentro de los 42 que habíamos mencionado hace un momento, 42 personas pertenecientes al área de manejo de materiales peligrosos. La intención es de que todo bombero que ingresa a trabajar como primer respondedor en incidentes con materiales peligrosos tenga al menos el curso de advertencia, que todos tengan el curso de advertencia y puedan ser declarados primeros respondedores en incidentes con materiales peligrosos. Y a partir de eso, algunos de ellos son invitados hacia la ciudad de Quito para que se vayan formando como operadores, es decir, dentro del nivel operaciones y les podamos certificar, que eso les permitirá también transportarse hacia otras instancias o fuera del país y hagan el curso de técnico. Eso al menos dentro de lo que se viene ya trabajando en la unidad. Nosotros también hemos ido mejorando el equipamiento. Estamos preparados para trabajar en zona caliente, es decir, dentro de las áreas de trabajo, área caliente, área tibia y área fría. Nosotros estamos en capacidad logística, operativa y de talento humano para resolver una emergencia. ¿Cuáles son las emergencias más habituales que existen en las grandes urbes aquí en nuestro país? Esencialmente lo que estamos teniendo en estos últimos tiempos son las deflagraciones de gas licuado de petróleo. Esta mezcla de propano y butano, que lamentablemente después de haber estado confinados por un tiempo en nuestras casas y de haber dejado los locales comerciales un tanto descuidados, no hemos hecho el mantenimiento preventivo y correctivo y estamos teniendo estas deflagraciones. Hasta el momento aquí solo en la capital del Ecuador hemos tenido 27 deflagraciones en lo que va del año. 27 deflagraciones en lo que va del año. Por eso es que se llevan algunas campañas de prevención. Hemos dado entrevistas hacia los medios de prensa.
Este domingo pasado nomás ofrecíamos un documental de día a día de nuestro país para que se den algunas medidas de prevención hacia la ciudadanía y no tengamos estas tan lamentables deflagraciones que nos está causando muchos daños, no solo materiales, sino también humanos. Otro de los eventos que frecuentemente estamos teniendo es la intoxicación con monóxido de carbono. También ha saltado hacia la luz pública por las emergencias grandes que hemos tenido, en las cuales han fallecido 4 personas dentro de un patrullero de la Policía Nacional, han fallecido en lugares de hospedaje como moteles, hostales, hoteles, en otros vehículos también, y eso nos causa un llamado de atención hacia las instituciones de respuesta. Estamos trabajando en prevención. Los calefones que son utilizados para calentar el agua para utilizar en los cuartos de habitación denominados duchas, lamentablemente estos calefones están siendo instalados dentro de las habitaciones y ahí es cuando estamos teniendo problemas. Estamos dando estas medidas tan necesarias de prevención, es decir, que todos los ciudadanos se percaten de qué es lo que está ocurriendo en sus artefactos a combustión. Si es que está dejándonos una lengüeta de hollín ese calefón, es probable que esté haciendo combustiones incompletas. Si es que nos está haciendo combustiones de color amarillento, que el fuego esté de color amarillento, lamentablemente estamos produciendo combustiones incompletas y las combustiones incompletas generan monóxido de carbono. Hemos mencionado a la ciudadanía todo esto, es decir, explicar qué es una combustión completa, es cuando todo se llega a quemar y puede quedar en cenizas, pero si es que es una combustión incompleta nos quedará que es residual y lamentablemente ya no solo tendremos dióxido de carbono, sino también el altísimamente tóxico monóxido de carbono. Según la NIOSH, a 25 partes por millón se considera peligroso para la salud. Hemos tenido valores de 550, 1200, 4000 partes por millón, haciendo ensayos después de que han fallecido personas en el interior. Es decir, nosotros, ya después de verificar en primera instancia qué es lo que está ocurriendo con el artefacto a combustión, entra la unidad de manejo de materiales peligrosos para hacer las mediciones correspondientes con el medidor de gases. Lo primero que salta a la vista es que sobrepasa los 25 partes por millón. Después de eso, a las 1200 partes por millón, inmediatamente peligroso para la salud, y hasta las 10.000 partes por millón, como nos hemos encontrado en muchas situaciones de emergencia en las cuales hemos tenido que atender. Eso es lo que nos está ocurriendo con el monóxido de carbono. Este gas altísimamente tóxico, 200 a 300 veces más afín a la sangre, se menciona, y lo llamamos la muerte dulce, al menos acá. Nos ha causado mucha muerte porque la sintomatología más habitual es únicamente el sueño, y así lo hemos dado en las declaraciones hacia los medios de prensa, sobre todo previniendo hacia la ciudadanía. Si bien es cierto, la legislación ecuatoriana no obliga a los domicilios, a las casas, a tener un permiso para operar con estos artefactos a combustión, mientras en los locales comerciales o los que se dedican a la actividad comercial necesitan una licencia única de actividades económicas, y para sacar esa licencia única de actividades económicas se requiere el permiso de bomberos. Y requiriendo el permiso de bomberos, nosotros podemos hacer esta revisión preventiva tan necesaria y obligarles a que tengan las medidas de prevención necesarias para que sigan trabajando. Pero en los hogares es diferente, porque nadie les puede obligar a que ya cambien su sistema o mejoren su sistema de combustión, y lamentablemente estamos teniendo este tipo de incidentes con el gas licuado de petróleo, con el monóxido de carbono y otros elementos que también nos causan algunas emergencias, al menos dentro del Distrito Metropolitano de Quito. En las partes bajas de la ciudad hemos tenido valoraciones de gas sulfídrico. Este gas, siendo más denso que el aire, se deposita en las partes más bajas de la ciudad, que están dentro de la avenida de los Chires, la avenida Amazonas. Lamentablemente, el sistema sanitario, es decir, por donde se tiene que ir el agua, no está operando eficientemente. Y este sistema de ingeniería que tiene un sifón, lamentablemente no está cumpliendo con esa labor de ser una trampa de agua para que nos retornen estos gases que son producto de la descomposición orgánica. El gas sulfídrico es más denso que el aire, se depositará en las partes más bajas, tiene un olor a
a huevos podridos, y para el personal operativo esto ya es bastante sabido. Llegamos a hacer la valoración con el medidor de gases y muchas veces obtenemos valores de riesgo hacia las personas. Eso es lo que ocurre con el gas sulfídrico, con el H2S tan conocido, o con el gas de alcantarilla también se lo llama, gas sulfídrico, gas de alcantarilla, sulfuro de hidrógeno también se lo conoce. A partir de esto, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos también plantas potabilizadoras que utilizan clorogas. Estas plantas potabilizadoras pertenecen a una entidad pública, ellos trabajan con esto y tienen especialistas en manejo de cloro. Existe el sistema integrado ECO 11. ¿Qué significa que sea integrado? Que todas las instituciones atendemos las emergencias a partir del llamado del ECO 911. Al un lado estará la Policía Nacional, más allá estará el Ejército Ecuatoriano y al un lado estarán los bomberos y las otras entidades de respuesta. Por eso se llama sistema integrado. Si es que hay una emergencia, enseguida se dará la alerta del ciudadano hacia el ECO 911 y despachará al primer respondedor. ¿Quién es el primer respondedor más visible, al menos en el Ecuador? Los bomberos. Por eso es que nosotros acudimos a estas emergencias cuando se fuga el cloro. Normalmente lo que hemos podido ver es a veces esa nube de color verdosa, siendo el cloro más denso que el aire depositado en las partes inferiores. Si bien es cierto, el cuerpo de bomberos es quien les da los permisos de funcionamiento a estas plantas potabilizadoras, sin embargo, todavía tenemos algunas inquietudes en cuanto a la evacuación, a la formación del plan de emergencia. Muchas veces estas mangas de color naranja, estas veletas que nos dicen la dirección del viento, solo están depositadas ahí y nadie sabe para qué se requieren. Entonces ahí nosotros muchas veces cuando existe una emergencia o simplemente cuando hacemos algún intercambio de conocimiento les indicamos para qué sirve y cómo se evacúa. Si es que el viento está dirigiéndose en sentido norte, pues evidentemente hacia el lado que se está llevando el viento, el material peligroso, yo inmediatamente tengo que desplazarme hacia el lado contrario. Y si es que es un gas más denso que el aire, yo me tendré que depositar o tendré que trasladarme a las partes más altas, que es dentro de las cosas más esenciales de un plan de emergencia, lo que se les debe decir a las personas que trabajan, que habitualmente son personal de guardianía, es decir, no es personas que tengan mucho conocimiento de química ni nada parecido. Sin embargo, dentro del plan de emergencias, ellos están obligados a tener los kits de contención para cloro, kit A, kit B y los equipos de protección de nivel A, es decir, los encapsulados con termosellado. Se les ha entrenado también para que estén en esta capacidad, sin embargo, es personal que no tiene tanto conocimiento de química, tanto conocimiento de emergencia, y necesitamos hacer estos intercambios tan necesarios. El personal que pertenece a la unidad especializada de manejo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos ha sido destinado a las instalaciones de la empresa de agua potable para ser entrenados con cilindros reales. Es decir, si bien es cierto, nosotros como primeros respondedores aprendemos a respetarle al cloro, pero también tenemos que respetarle de acuerdo a lo que va a ocurrir o a la físico-química que tenga este material peligroso. Y muchas veces es un llamado hacia el temor normal que tiene un bombero, porque los trabajadores, los especialistas en cloro, en cambio, se acercan con un canister con filtro de carbono, guantes de nitrilo, y se van desplazando de acuerdo al movimiento de la dirección del viento, mientras nosotros estamos totalmente encapsulados. Toda sustancia es tóxica de acuerdo a la cantidad y al tiempo de exposición. Eso es evidente y si podemos manejar eso y lo tenemos monitoreado, podemos hacer un gran trabajo. Eso nos ha ayudado a determinar cómo hacer nuestra zona caliente, nuestra zona tibia y nuestra zona fría ya en una emergencia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes instituciones en las cuales se trabajan ya con un factor de riesgo específico. Si es que es la empresa de agua potable, pues evidentemente el factor de riesgo es el cloro. Si es que estamos trabajando con
con fuentes radiactivas, por ejemplo, que sería otro punto interesante que tendríamos que toparlo. Aquí en Ecuador está bajo el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables la Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares. La Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares, SCAN, es quien es el ente dentro del plan de emergencia, del plan RAD para este tipo de emergencias, los encargados de entrar a la zona caliente. Los otros organismos capacitados para resolver una emergencia de este tipo somos los bomberos, por la capacidad logística y conocimiento de primeros respondedores en emergencias radiológicas que hemos podido compartir con la subsecretaría misma. Dentro de la Organización Internacional de Actividades Energéticas con fuentes radiactivas, la OIEA, se destina algunos recursos para los primeros respondedores. Y a partir de eso, la Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares está obligado a seguirnos capacitando a nosotros. Todos los especialistas en manejo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos tienen capacitación de primera respuesta en emergencias radiológicas y estamos certificados. Tenemos el equipamiento para el monitoreo, es decir, un medidor, un contador, para hacer la valoración y poder ingresar a zona caliente, y los equipos también. Las emergencias, independientemente dentro de la clasificación de materiales peligrosos, explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, venenosos, radiactivos, corrosivos y misceláneos, nosotros atendemos esas emergencias, pero también existe competencia de las otras instituciones. En el tema de explosivos, el número 1, por ejemplo, está bajo la jurisdicción de la Policía Nacional, al menos en el estado ecuatoriano, y nosotros trabajamos en conjunto con ellos, respaldándoles en la función que tenemos. A veces, dentro de los atentados, cuando hay personas con el conocimiento y la malicia, utilizan un agente dispersante, es decir, un explosivo, y utilizan un agente químico. Muchas veces de los agentes químicos utilizados en la industria, y por eso es que necesitamos hacer un trabajo conjunto del operador, del técnico en materiales peligrosos que ingrese a hacer la intervención junto al explosivista de la Policía Nacional. Después de eso existen los gases también, y ahí, como mencionábamos, existen otras instituciones, como por ejemplo, cuando se trabaja con gases corrosivos, como lo mencionábamos con el gas cloro, en donde entra la EMAP, y nosotros evidentemente tendremos que trabajar. El último evento que tuvimos fue en el 2020, en una fuente huérfana, fue encontrada a la altura de Las Cuadras, eso es al sur de la ciudad capital. Quienes primeros llegamos al incidente fuimos los bomberos. Nosotros fuimos quienes verificamos de que el contenedor no había perdido la continuidad y la escena estaba en condiciones seguras, al menos con el monitoreo que se había realizado a los primeros 10 metros en primera instancia, y después de eso llegaron los técnicos de la subsecretaría e hicimos el levantamiento y la recuperación de esta fuente hasta ese momento huérfana, y después hicimos el traslado en una de las unidades, uno de los vehículos de la unidad de manejo de materiales peligrosos hacia un repositorio transitorio, y de ahí fue destinado hacia otro país para darle un tratamiento final a esta fuente. Este último año tuvimos 2 explosiones con helio. El helio, aquella sustancia menos densa que el aire en estado gaseoso que se utiliza para inflar los globos que nos sirven para las fiestas de cumpleaños, por ejemplo. Lamentablemente, tuvimos 2 explosiones de cilindros de helio. Cuando nos entrevistaban, nos preguntaban qué tan peligroso es el helio. Pues el helio es un gas noble, no tendría que causar mayor daño. Sí es considerado material peligroso porque justamente está presurizado, y el hecho de estar presurizado automáticamente, a pesar de ser un gas bastante benigno, empieza o se llama o se denomina ya un material peligroso por el hecho de estar presurizado.
La sobrepresión ha provocado un fraccionamiento del contenedor y después de eso una explosión. En la última explosión fallece una persona aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros dábamos la alerta de que si es que tenemos cilindros presurizados, debemos verificar, debemos siempre realizar el mantenimiento o pedir que se haga el mantenimiento por un técnico especializado que nos determine que ese cilindro sigue teniendo la estanqueidad necesaria, es decir, tuvo un proceso de verificación para saber si es que ese cilindro todavía está operativo, todavía sirve para confinar ese gas que nosotros le estamos destinando. Se tiene que verificar que este contenedor todavía sigue operando. Y mientras dábamos estas recomendaciones, alguien en otra provincia del Ecuador se daba o se percataba de que tiene cilindros cercanos hacia la comunidad y que estaba preocupado porque están depositados al lado de una cancha de Ecuavoli, y hace el llamado de atención hacia los bomberos más cercanos, a las estaciones más cercanas de esa ciudad, es una ciudad de Baños, y se percatan, los bomberos de esa ciudad se percatan de que son cilindros de cloro. Resulta que les habían ofrecido, reitero esto de que era un ofrecimiento gubernamental de hace mucho tiempo, les ofrecen potabilizar el agua para tener agua potable en este pueblo. En algún momento se rompe ese convenio y los cilindros les dejan ahí. En la inspección, en el reconocimiento que realizan, se percatan de que son cilindros de cloro. Al percatarse que son cilindros de cloro y la capacidad operativa del cuerpo de bomberos más cercano a este incidente no les permitía resolverlo, somos llamados nosotros. Y así hemos trabajado. Menciono este incidente porque así nos ha tocado trabajar muchas veces. Que la capacidad operativa del cuerpo de bomberos más cercano no pueda resolver la emergencia, somos llamados nosotros para resolver también en otros sitios que normalmente no son nuestra jurisdicción. Hace algún tiempo se trabajó en el metro de Quito, en un subterráneo, y los trabajadores, por ejemplo, tenían problemas y se estaban desmayando. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra unidad? Es destinada hacia allá y hace valoraciones de porcentajes de oxígeno. Alguna vez en otra obra pública, aquí cerca a la Comandancia General, inclusive, se tendría que descender aproximadamente unos 15 metros, de ahí se desplazaba aproximadamente 40 metros y ahí estaba el fondo del túnel en una obra pública. Y las personas que transportaban la tierra, es decir, los que ya no estaban en el fondo, ellos eran los que se desmayaban. Entonces nosotros tuvimos que ingresar y hacer la valoración. Y efectivamente, cuando llegamos, empezamos a un decremento de porcentaje de oxígeno. Yo recuerdo, mientras íbamos descendiendo en esa escalera, bajó del 19.5%. Entonces yo les mencionaba a mis compañeros, sí, el problema está en el porcentaje de oxígeno, porque me decían, ¿y qué gas podemos tener en el interior? ¿Y por qué las personas están en riesgo? ¿Y por qué se nos están desmayando? ¿Y por qué las personas que están en el fondo del túnel no se desmayan y se desmayan las personas que están en la mitad? En el fondo del túnel tenían un generador de movimiento de aire, tenían un ventilador que les proveía aire desde la parte superior y evidentemente ahí estaba cerca del 21% de oxígeno. Pero en el trayecto en donde estaban con las carretillas, ahí teníamos un decremento del porcentaje de oxígeno, llegó al 16, después llegó al 14, después llegó al 12 y ahí sí iba fluctuando. Y en ese lugar se estaban desmayando las personas. En el esfuerzo físico mismo que hacían, más este porcentaje deficiente de oxígeno, pues evidentemente iban a pasarles factura en algún momento y justamente por eso estaban teniendo los desmayos de estas personas. Se ha trabajado en un tema conjunto con los otros organismos también de respuesta, con el Ejército Ecuatoriano. Tenemos fotografías, tenemos videos en los cuales les hemos ido capacitando al Ejército, a las unidades élites de la Policía Nacional, a
al alto mando de la policía, del ejército ecuatoriano. ¿A qué me refiero con esto? Que hemos podido llegar a esos cursos de Estado Mayor en los cuales los señores oficiales van a ascender a coroneles y van a estar en la toma de decisiones y decirles, esto es lo que se requiere para su personal. Que un policía que está en la calle puede estar inmiscuido con una emergencia con materiales peligrosos y tiene que ser primer respondedor. Debe estar dentro del nivel de advertencia, al menos para que pueda reconocer e identificar un material peligroso, ponerse a buen recaudo y trabajar con seguridad mientras llegue la ayuda especializada. Eso es importantísimo, no solo para ellos. Hemos hablado con el ejército que realiza patrullajes en la frontera con los otros países, en los cuales a veces hay laboratorios de droga sintética y tenemos riesgos específicos con los cuales no se puede entrar armados con un fusil y el uniforme, sino se requieren de algunas condiciones específicas, refiriéndome al hecho de que podrían estar trabajando con agentes altísimamente tóxicos o atmósferas altamente contaminadas en las cuales se requiere ir con equipo que le vaya a permitir ingresar y no ser una víctima más de esta atmósfera. Los trabajadores en el interior estarán utilizando al menos una máscara full face, canister o filtros de carbono. No puede ser que la persona que va a intervenir ese laboratorio de droga sintética esté sin el equipamiento necesario para que pueda precautelar su salud. Eso es importantísimo mencionar. Es un estamento, es parte de lo que está dentro de la Organización de Prohibición de Armas Químicas. La OPAC obliga a tener algunas funciones específicas dentro de los estados y, al menos aquí en el Ecuador, el Ministerio de Defensa Nacional tiene el equipo técnico de armas químicas y biológicas y es el ejército ecuatoriano, la Fuerza Terrestre, quien está a cargo. Pero los demás organismos que trabajamos también en un posible atentado cuando exista esa malicia para causar daño hacia la ciudadanía, trabajaremos nosotros. Sobre todo por lo siguiente. Somos una institución que todos los días está en emergencia. Si bien es cierto, la incidencia con materiales peligrosos no es alta, pero nosotros siempre estamos en emergencia. Todas las ambulancias de la unidad de atención prehospitalaria se están moviendo en este momento, sobre todo considerando que estamos en un confinamiento por SARS-CoV-2, por la pandemia que azota en este momento a todo el mundo. Entonces es importante que al menos el cuerpo de bomberos esté relacionado con las otras instituciones para poder dar ese contingente tan necesario para la resolución de emergencias, suponiendo que sean atentados hacia la ciudadanía, hacia el Estado. Y así de igual manera trabajarán las otras instituciones que también se relacionan en la atención de emergencias. ¿Qué es lo que nos ha tocado hablando de este tema de la pandemia? Pues mucho desconocimiento existía desde el mismo hecho de la utilización de los trajes para biopeligrosos que en un momento se hicieron tan indispensables cuando teníamos tanto miedo de este virus letal, que necesitábamos más información para poder tomar algunas decisiones y se iba teniendo reuniones con los pares de otros países para tomar decisiones aquí en nuestro país. Y de eso se encargó esta unidad. Nosotros fuimos los llamados para responder algunas preguntas de qué es este traje, dónde se lo consigue, porque nosotros ya lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Estos trajes siempre los hemos tenido. Sabemos cómo utilizarlos, sabemos para qué sirven, cuándo se va a utilizar, quién nos los iba a vender. Y tuvimos que trabajar con las mesas técnicas para que el gobierno ecuatoriano pueda tomar buenas decisiones. Esto fue relevante dentro de mi unidad. Cómo funcionaban los respiradores, cuáles eran los respiradores que se necesitaba para las diferentes unidades, no solo de mi institución, de las otras instituciones que hacían intervención en sitios en donde se sabía que el índice de personas infectadas era altísimo. Entonces nosotros fuimos los primeros que promulgamos los protocolos para la atención y recuerdo con los pares de algunos países de aquí de Sudamérica que conversábamos y manifestábamos
qué es lo que estaba ocurriendo aquí, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en donde se había golpeado tan fuertemente a nuestro país. Que estadísticamente, o si es que lo vemos cuantitativamente, tal vez la cantidad de fallecidos no pueda parecer tan alta, pero es un país pequeño, que en porcentual la mortalidad fue altísima. La primera ola que se recibió sobre la costa ecuatoriana fue terrible, asustaba a todos. Compañeros fallecidos del cuerpo de bomberos ya se reportaban en las otras ciudades y nosotros lo veníamos venir siendo la ciudad con mayor población dentro del estado ecuatoriano. En este momento, a esta fecha, la ciudad de Quito es la ciudad que más infectados posee en este momento aquí en el Ecuador. Y estamos trabajando, nos han vuelto a confinar, pero nos han vuelto a confinar como ciudadanía. A nosotros nos ha tocado ponernos el mismo uniforme y ahora utilizar el equipo de protección personal para cuidar que los accesos y que la gente cumpla con esta normativa de seguridad nueva que existe, de andar con mascarilla, de mantener la distancia, de lavado de manos, de no hacer estas reuniones clandestinas. Uno de los grandes problemas que tienen en este momento, al menos las ciudades, y una de ellas, Quito, es que estas reuniones clandestinas, esta gran cantidad de personas en un solo sitio y lamentablemente cerrado, ahí es donde se está propagando el virus. Hemos conversado con las personas de control epidemiológico dentro de mi país, con algunos excompañeros de facultad inclusive, y hemos llegado a la conclusión de que el virus se sigue propagando por contaminación primaria, como lo llamaríamos en materiales peligrosos, es decir, de persona a persona. Por contaminación secundaria, es decir, con un vector, es inferior, es muchísimo menos. El virus se sigue propagando porque es por contaminación primaria. Asimismo, hemos ofrecido conferencias para el ejército hace no más de 15 días, en los cuales nos hemos enlazado con 100 o más de 100 unidades de seguridad integral del ejército ecuatoriano, de la Fuerza Terrestre, para decirles lo que nosotros hemos aprendido. Porque nosotros también empezamos haciendo desinfecciones dentro de nuestros cuarteles y trabajamos con dióxido de cloro y trabajamos con hipoclorito de sodio y trabajamos con amonio cuaternario. Fuimos viendo que se iba cambiando los porcentajes en los otros países y nosotros también íbamos bajando. En algún momento inclusive destinamos los vehículos del cuerpo de bomberos a realizar las desinfecciones de las calles. Era aplaudido por la ciudadanía. Sin embargo, no estábamos siendo tan eficientes en el control del virus. Necesitábamos otras cosas para poder controlarlo. Se adquirieron equipos. Se adquirieron las mascarillas que correspondían para la atención operativa y también para la atención defensiva, podríamos llamarles, es decir, para permanecer en las estaciones de los bomberos, porque nosotros seguimos perteneciendo a una gran casa que es una estación de bomberos y tenemos que cuidar a nuestra familia sanguínea, pero también tenemos que cuidar a nuestra familia bomberil, porque si es que se contagia a uno de ellos, nos va a contagiar al resto y después vamos a contagiar a nuestra familia sanguínea. Hacerle entender eso también a las personas que después de estar confinado tanto tiempo se empieza a desesperar porque llevábamos 4 días de servicio y después salíamos de descansar y regresábamos 4 días de servicio más y eso era desgastante. Peor para las personas que estamos en el mando medio y en el mando alto. Todos los días éramos destinados a levantarnos muy de mañana, a trabajar con las salas de crisis para dar algunas respuestas que ya se habían generado el día anterior y a altas horas de la noche se nos cerraba. Es decir, el contingente se ha dado, los protocolos que se requerían en cuanto al uso de equipos de protección personal, en cuanto a la descontaminación, en cuanto al uso de desinfectantes efectivos, todo eso se tuvo que plasmar en un protocolo para poderlo utilizar. Esto es lo que ocurre en mi país, eso es lo que les puedo contar. Venimos trabajando y ya tengo 14 años de servicio, más mis años de formación en la Academia de Bomberos
alrededor de 16 años ya prestando mis servicios como bombero, en primera instancia como bombero, y la razón de ser del bombero es apagar incendios, pero son las otras emergencias dentro de los 4 ejes que manejan las instituciones de este tipo, que son el combate de incendios, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos y rescate. Siempre estamos ayudando a las otras unidades especializadas.